Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo este video. Que Dios te bendiga en gran manera. Bienvenidos a este eh, canal, tu canal de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, eh, vida cristiana y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. Soy Cristian y estoy para servirte y para exponer todo lo que te pueda ayudar a profundizar en tu relación con Dios y en tu conocimiento de la enseñanza de la Escritura. Hoy vamos a trabajar con la escatología bíblica, otra vez, ¿sí? Vamos a profundizar en el texto de Mateo 24 del 29 al 31, que es el texto que utilizan los hermanos que tienen la postura escatológica post-tribulacionista en cuanto al arrebatamiento de la iglesia para defender la idea de que esos escogidos que son buscados por los ángeles de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida gloriosa, esos escogidos son la iglesia, que allí el Señor recoge a la iglesia para salvarla de la última parte de la gran tribulación en su venida gloriosa. Y conectan ese pasaje con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 16 al 17, que habla de la venida del Señor o la reunión del Señor con la iglesia de Jesucristo. Y colocan ese pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del verso 16 al 17, en el mismo contexto que Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 31, específicamente en el versículo 31, y que Mateo 24, 31 y Primera de Tesalonicenses 4, 17 hablan del mismo evento, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia al final de la tribulación. Bien, el propósito de este video es probar lo contrario, probar que las escrituras apoyan la tesis del rapto pretribulacional y que Mateo 24, 31 no se refiere al rapto de la iglesia al final de la tribulación, sino al recogimiento que va a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria ante toda, a vista de todas las naciones, a recoger a su pueblo, al remanente del pueblo de Israel, de entre todas las naciones. No es solo para la iglesia, o sea, la iglesia no va a estar ahí, sino que el Señor ha de recoger específicamente y principalmente al remanente judío que ha de creer en él como el Mesías y a los creyentes que hayan sobrevivido gentiles en ese momento, que no son parte de la iglesia, sino que han creído por la predicación de los 144.000 y de otros grupos que han de estar allí llevando el mensaje de Jesucristo por los dos testigos, etcétera, llevando el mensaje de Jesucristo en medio de la gran tribulación. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, te pido que si te gusta este video, por favor, des un like, que va a ayudar muchísimo, muchísimo a este video. Y si te edificó, no te lo guardes para vos, compartilo para que otros puedan ser bendecidos y también puedan ser parte de este canal, que es tuyo, ¿sí? Que yo lo hago para vos, para tu edificación. Bueno, vamos a comenzar yendo al texto o a los textos. Vamos a ir a Mateo 24.
Mateo 24. Vamos a esperar un poco. Ahí estamos. Me voy a agrandar un poquito. Ahí vamos. Bien. Mateo 24, del versículo 29, para tener contexto, al 31. La palabra de Dios, vamos a leerlo en Reina Valera, después podemos clarificar con otros textos. Dice así la palabra de Dios: inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, creo que a simple vista este texto es muy claro. El contexto de este pasaje lo tenemos en su segunda venida en gloria. Acá el Señor no se está encontrando con estos escogidos personalmente, como podemos verlo allí en el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. A ver si lo puedo, voy a ver si lo puedo. Esperen un poquito. Eh, Footer, control. Ahí, vamos a ver ahí. Ahí está. Bien. Voy a poner a ver si puedo poner el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que creo que lo conocemos bien, pero vamos a leerlo y hacer la comparación entre los dos textos. Porque acá es donde podemos dirimir si tanto Jesús como el apóstol Pablo se refirieron al mismo evento. Cuando habló el Señor Jesús de su segunda venida en gloria, entre las señales que él le estaba informando a sus discípulos de su segunda venida en gloria y lo que cuenta el apóstol Pablo, acá en el contexto de su carta a los tesalonicenses, con el propósito de animarlos a ellos en cuanto a los familiares de estos cristianos que ya habían partido con el Señor, que ya estaban durmiendo en el Señor y que ellos tenían esta duda acerca de la resurrección de entre los muertos. Siempre cuando vamos a entender o tratar de entender un texto de la palabra de Dios, tenemos que ir siempre al propósito original, tanto del autor como de los personajes bíblicos en el pasaje. No podemos descartar el propósito por el cual se ha escrito o se ha expresado esa situación en el texto bíblico para poder interpretarlo. Yo no puedo desconectarme del texto bíblico, ¿sí? Quiero que te quede claro que la mejor interpretación del texto bíblico siempre viene del mismo texto bíblico. Después vos le podés ver si engancha con tu
eh, con tu dogma, con tu teología. Primero voy a ver lo que pensaba el autor, lo que pensaban los oyentes, lo que pensaban los que estaban allí alrededor en las situaciones en las que el texto describe, ¿sí? Entonces, vamos a leer el texto este de eh, 1 Tesalonicenses 4 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Viendo el texto sin profundizar más, viendo este pasaje así por arriba, podemos ver que no hay mucha conexión con el pasaje de Mateo del 24, del versículo 29 al 31, o con el versículo 31. Aunque tenemos allí cierta analogía en cuanto al Señor Jesús, allí viniendo del cielo, la voz de trompeta, quizás, como se menciona acá, el arcángel haga una alusión a esos ángeles que recogen a los escogidos, pero hay algo que este texto hace hincapié y que no lo encontramos en lo que el Señor Jesús les informó a sus discípulos allí en su enseñanza de su segunda venida en el Monte de los Olivos, y es la resurrección de los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a oír la voz del Señor como una trompeta, como una voz de mando, mientras Él desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitan primero. El paralelo lo tenemos allí en 1 Corintios 15, que sí habla de la resurrección y la transformación de los que están vivos. Y este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, sí lo podemos concatenar con 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, del 51 al 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En los dos pasajes tenemos la mención de los muertos resucitando y encontrándose con Jesucristo. Estos muertos entran dentro de esa primera resurrección que habla Apocalipsis 20 y también de la resurrección de los justos. Ahora bien, la mención de esta resurrección no aparece entre las señales que el Señor Jesús detalla allí en el texto de Mateo 24, del 29 al 31. No aparece en ninguna de las tres versiones que tenemos en los evangelios registrados por Marcos, Mateo y Lucas. No tenemos la mención de resurrección alguna. Bueno, algunos dirán, bueno, está bien, ahí el Señor se refiere a los que están vivos, pero
tenemos dos pasajes que son paralelos, que al parecer enseñan lo mismo. Y aparece en el pasaje del arrebatamiento de Tesalonicenses, la resurrección de los muertos y el arrebato de la iglesia para estar con el Señor. Y en 1 Corintios 15 del 51 al 52 tenemos la resurrección de los muertos en Cristo y los que están vivos transformados. Y hay allí una unión entre el arrebatamiento y esa transformación en un abrir y cerrar de ojos, donde esto corruptible será cambiado en algo incorruptible y estaremos para siempre con el Señor. Estaremos junto a Él para siempre. Ahora, este elemento de la resurrección y la transformación no la encontramos en Mateo 24 del 29 al 31, sino que encontramos otro tipo de señales. Por eso, tanto Primera Tesalonicenses capítulo 4 del verso 16 al 17 como Primera de Corintios 15 del verso 51 al 52 habla de un encuentro de Cristo con su iglesia que no es al final de la tribulación, sino que es antes de la tribulación. Y eso lo podemos probar porque el apóstol Pablo, después de que eh, les habla acerca de este evento, cambia de tema en el capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, los primeros versículos, y comienza a hablar del día del Señor, en donde las personas comienzan a hablar de paz y seguridad y el apóstol Pablo dice que sobre ellos vendrán dolores como la mujer en parto y no escaparán. Obviamente no se refiere a los juicios que vienen inmediatamente después de la segunda venida de Cristo en gloria. No se refiere a eso, no hay tiempo, porque el pasaje de Mateo 24 del 29 al 31 no es paralelo con estos pasajes, pero sí es paralelo, por ejemplo, con Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ver esto. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes del cielo, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y este pasaje a la vez es no solo análogo a Mateo 24 del 29 al 31, que ahora lo vamos a desgranar bien, sino que también es análogo con la profecía de Zacarías, capítulo 12, que habla de las naciones lamentándose ante aquel que traspasaron, especialmente Israel. Y después, Zacarías 14 habla de, en el momento, un poco antes de que ese Jehová que viene con sus santos y pone sus pies en el monte de los olivos y después reina en Jerusalén sobre toda la tierra, un poco antes pelea contra un grupo de naciones. Viene allí, viene del cielo y va a pelear con un grupo de naciones. Y ese texto sí es paralelo a
Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 21. No lo voy a poner acá porque es un texto bastante largo, pero creo que lo conocés, que habla de el guerrero del caballo blanco que viene con los ejércitos celestiales, que es una representación de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, que viene a pelear contra la bestia y contra sus ejércitos reunidos allí para destruir Jerusalén en el valle de Megiddo, en Armagedón, y apresa a la bestia y al falso profeta y destruye con la espada que sale de su boca, con su palabra, destruye a los ejércitos. Y se cumple también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que habla acerca de el inicuo, el cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces, vemos que no hay muchos pasajes paralelos ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento en cuanto eh, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 16 al 17, o Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 52. ¿Por qué no hay muchos pasajes paralelos? Porque esto es una nueva revelación que trajo el Señor Jesucristo con su venida, con su primera venida, la formación de la iglesia. La iglesia, sé que algunos no concuerdan con esto y si tenés argumentos para poder rebatirlos, por favor participá y ponelos ahí en los comentarios, que eso va a ayudar al canal y bueno, si querés yo te puedo responder si tenés argumentos sólidos, bíblicos, teológicamente sólidos, que puedan rebatir lo que voy a decir ahora, que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Israel no es la iglesia. No hay una sustitución. No hay eh, un- una desaparición de Israel como pueblo escogido de Dios y que la iglesia toma su lugar. Y no lo digo porque no esté de acuerdo con esa teología, sino que lo digo porque la escritura no lo presenta así. Porque en la escritura nosotros tenemos a la iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento, que es donde se habla más de la iglesia de Cristo, la tenemos como un misterio. La iglesia es un misterio revelado por medio de Cristo Jesús. Un misterio que estaba escondido. Bien, quiero, quiero mostrarles el texto que habla acerca de la iglesia como un misterio, o que la iglesia es la reveladora de ese misterio. Colosenses 1:26. A ver si lo tengo acá, se los voy a mostrar. Colosenses, Colosenses 1:26. A ver, para tener un contexto, 1:25 dice,
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este evangelio, este mensaje en Jesucristo, que es transmitido a través de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la continuadora constante y actual de la misión de Cristo, no estaba profetizado en el Antiguo Testamento, sino que estaba como un misterio. Hay algunas profecías que hablan acerca de que Dios iba a llamar a otro pueblo, pero esos son pasajes velados que habla de la incorporación de los gentiles como parte del plan de Dios. Pero la iglesia, tal como es presentada en el Nuevo Testamento, solo aparece después que Cristo asciende a los cielos y desciende el Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre los discípulos. Y ahí comienza la iglesia. Es tal este misterio que los mismos apóstoles no lo comprendieron al principio. Por eso hubo mucha lucha entre si seguir eh, con las tradiciones judías dentro de la iglesia o dejarlas de lado. A ellos les costó, porque la iglesia entra dentro del nuevo pacto, de lo nuevo que Dios iba a hacer. Ahora, esto no implica, obviamente, que Israel quedó desechada, porque como yo les dije, en la escritura no vemos la teología de la transición o de el reemplazo, sino que vemos a Israel como apartado, pero que, según el apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, un día va a volver otra vez a ser parte del olivo natural. Nosotros como iglesia fuimos injertados, pero los planes y propósitos de Dios para con su pueblo Israel aún están por cumplirse, porque como dice bien claro el apóstol Pablo, no desechó a su pueblo Israel. Por lo tanto, nosotros no tomamos el lugar de pueblo escogido de Dios. Nosotros somos el pueblo, el cuerpo de Cristo, el pueblo soteriológico de Dios. Pero el pueblo antropológico por el cual vinieron las promesas, por el cual tiene que darse el cumplimiento de las bendiciones de Abraham, de las bendiciones davídicas y de la plenitud del pacto, es a través de Israel, del cual vino el Mesías. Entonces, tenemos que no hay señales ni profecías en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, Mateo 24:31 no puede ser el arrebatamiento de la iglesia al final de la tribulación, sino que es otra cosa. No es la iglesia que es recogida por los ángeles en ese evento que nuestro Señor Jesucristo describe con tanto detalle. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia tiene que ocurrir antes de que se desate esa tribulación que el Señor Jesús nos relata de forma bien detallada allí en todo el capítulo 24, teniendo en cuenta obviamente aquellas alusiones que hace el Señor a la destrucción del templo en el año 70, en el siglo primero, y aquello que tiene que ver con el cumplimiento escatológico concatenado con su segunda venida.
Vamos a el texto de Mateo 24. Bien, tenemos que entender algo. En el contexto, porque nuestro texto con el cual estamos comparando Primera Tesalonicenses 4:16 al 17 es Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los postribulacionistas dicen que este texto alude al arrebatamiento de la iglesia al final de la tribulación. Pero hemos sacado como conclusión de que acá no está la iglesia. Estos escogidos no son la iglesia. Obviamente son creyentes en nuestro Señor Jesús, que lo aceptan como Mesías, pero no es la iglesia, no es el cuerpo de Cristo, no somos nosotros. Ahora, esto que el Señor dijo, como lo mencioné hace un rato, sí tiene respaldo y conexión con un montón de profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que hablan de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En principio entendamos esto, otra vez con el propósito. El propósito de este texto, de esta parte, es brindarle a sus discípulos, el Señor Jesús les quiso dar a sus discípulos las señales del fin del siglo, tal como les preguntó, y las señales de su venida. Por eso el Señor describe todas las guerras, la aparición de los falsos maestros y falsos cristos, eh, la predicación del Evangelio por toda la tierra, eh, las plagas, eh, el lugar santo profanado por el anticristo relacionado con la profecía de a ver, esperen. Relacionado con la profecía de Daniel, de Daniel capítulo 9, tenemos que el Señor detalla las señales de su venida, que están conectadas con muchos pasajes claros acerca de esas señales. Dijimos que en el arrebatamiento de la iglesia no hay ninguna señal, solamente los creyentes hemos de escuchar la voz de mando del Señor, la voz de trompeta, la voz de arcángel, y los muertos han de resucitar, y los que estemos acá seremos transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eh, Eso no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, acá, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Acá sí nosotros tenemos textos que hablan de estas señales antes de la consumación del día de Jehová. Por ejemplo, vamos a ir acá. Por ejemplo, tenemos el texto de Joel, creo que es 2, verso 29, si no me equivoco.
Joel 2:29. Esperen que les voy a dar la cita posta. Joel 2:31. Ahí está. ¿Ah? Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este sí es el día en que el Señor Jesús vuelve otra vez. La consumación de ese día grande y espantoso, cuando los enemigos de Dios han de temblar y huir delante de su presencia porque todo ojo le verá. Entonces tenemos respaldo para poder sostener que lo que describe Jesús está conectado con la consumación de el final del día o la consumación plena de el día de Jehová, donde el sol se convierte en tinieblas y la luna se envuelve en sangre. También tenemos una referencia parecida en el mismo contexto en Isaías. Esperen que se lo voy a poner bien. Isaías, eh, Isaías, del 9 al 11. Isaías 13 del 9 al 11. Isaías 13 del 9 al 11. Fíjate lo que dice. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Acá sí habla de juicio. Acá sí habla de la indignación de Dios, la consumación de su ira. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, las señales de el sol oscurecido y la luna envuelta en sangre no es para para, anunciar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, sino para anunciar la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Después tenemos otro texto que habla acerca de las estrellas, pero habla también de estas catástrofes naturales conectadas con el juicio de Dios sobre las naciones impías. Lo mismo que Joel 2:31, porque el capítulo 3 de Joel ya habla de la confrontación de Jehová contra las naciones que vienen a destruir Jerusalén allí en el valle de Josafat, que es un paralelo, un nombre paralelo a el Armagedón, donde la bestia y sus ejércitos esperan allí para guerrear contra el Señor. Y esto lo tenemos allí en Isaías. A ver, esperen. Bueno, a ver, quiero.
quiero estar seguro. Isaías 34 del 1 al 4. Ahí está. Isaías 34 del 1 al 4. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra las naciones e indignado con todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Este pasaje es paralelo a Mateo 24, 29 y 30, que habla de estos, eh, esta debacle cósmica donde los, los elementos de los cielos han de ser trastornados, el sol no va a dar su luz, la luna va a estar envuelta en sangre y al parecer las estrellas van a caer del cielo. Obvio, esto hay que tomarlo desde un lenguaje figurado. No estamos hablando de que todas las estrellas caen del cielo porque eso es imposible. Está hablando de una lluvia de meteoros, de una lluvia de pequeños asteroides que caen sobre la Tierra. Porque los antiguos creían que las estrellas eran, que los objetos que caían sobre la Tierra eran estrellas. Entonces, no se hace distinción. Obviamente, estrellas que están a decenas de años luz de nosotros no van a caer sobre el planeta, sino que está refiriéndose a eh, una lluvia de meteoros catastrófica. Obviamente, con solo que pase esto que nos dice acá la profecía, va a ser una convulsión cósmica terrible para aquellos que estén sobre la Tierra. Y nada de esto, nada, absolutamente nada de esto, se menciona con referencia al arrebatamiento de la iglesia. Volvamos a Mateo 24, 29. Otra señal, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra, que es un poco enigmática, esta frase, la podemos interpretar aludiendo a el castigo que el Señor le va a dar a las potestades y a las huestes espirituales de maldad que tienen su asiento en las regiones celestes. No voy a poner pasaje porque ya lo expuse en otros videos, pero recuerda que en Isaías 24 dice allí al final de el pasaje, Isaías 24, que habla también de el juicio, la consumación del día del Señor, eh, el mano a mano con los reyes de la tierra. Isaías 24 versículo 21 dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Este ejército de los cielos en lo alto es lo mismo que estas potencias de los cielos. Esta conmoción, esta remoción de estas potencias que ahora en este presente siglo malo gobiernan sobre los que no tienen a Cristo como su Rey y Señor,
un día serán removidos, un día serán castigados, un día serán amontonados en las prisiones del abismo, junto a su jefe Satanás y atados por 1000 años y después arrojados al infierno final, al lago de fuego, tal como dice Apocalipsis 20. Entonces, nada de esto está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Después el verso 30 dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y como te dije, el pasaje paralelo y profetizado en las Escrituras lo tenemos allí en Zacarías. Voy a volver un poquito más. Zacarías, Zacarías 12, del 10 al 11. 12, 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Qué tremendo porque menciona también al valle de Megiddo. Hace alusión a ese valle donde el Señor confrontará a las naciones impías guiadas por el anticristo y las destruirá allí. Pero fíjense que este pasaje sí es paralelo con Mateo 24:30, que dice que todas las naciones harán lamentación por él cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Y ahora, para finalizar, el versículo 31, que dice que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de un extremo de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Ese pasaje es un pasaje que alude a el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Bueno, hay suficiente evidencia en los pasajes del Antiguo Testamento para decir que no. Ese pasaje, escuchen bien, ese pasaje alude a la reunión de Cristo con los judíos, con estos que reciben ese espíritu de gracia y oración, que lo reciben al Señor como Mesías allí en ese último momento, que no solo están en Jerusalén o en la tierra de Israel, sino que están esparcidos por todo el mundo y que el Señor los reunirá para estar con ellos, para juzgarlos, para también protegerlos de los juicios, también incluso creyentes gentiles, pero este no es un arrebatamiento de cristianos, no es el arrebatamiento de la iglesia, sino que es la reunión de Jesús con sus escogidos judíos y algunos gentiles, pero mayormente judíos, esparcidos por todos los pueblos de la tierra. Y tenemos suficiente evidencia que respalda esto,
que no se refiere a la iglesia, sino que se refiere a el recogimiento de todos los judíos que han de creer en Él, que han de creer en Él, que son su pueblo escogido en ese tiempo final, en ese momento final. Y vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de esta reunión que son paralelos a Mateo. Vamos a poner acá Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Veamos las profecías o señales paralelas a este pasaje. Dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Algunos dirán, bueno, se refiere a la voz de arcángel, la voz de trompeta, la voz de mando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, pero no se conecta mucho con ese pasaje, sino con otro pasaje que lo tenemos allí en, esperen que, Isaías 27:12 al 13. Fíjense lo que dice acá. Acontecerá en aquel día. Este término, aquel día, es la consumación del día de Jehová. La consumación del día del Señor es el mismo día que habla Joel 2:31 y el mismo día que habla también, eh, que habla Zacarías, Sofonías, creo que era, o Nahum, que hablan del día de Jehová, y el apóstol Pablo. ¿Y qué es ese tiempo en que sucede después de la gran tribulación cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, tal como Jesús lo cuenta en Mateo 24, del 29 al 31? Entonces, acontecerá que en aquel día, no es antes de la tribulación, sino que es en el día de Jehová, en la consumación del día de Jehová, y tenemos otra prueba acá, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Fíjate, vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y vos me podés decir, bueno, pero eso se parece a lo que dice el Señor Jesús ahí en Mateo 24, pero habla de una trompeta. Con voz de trompeta, los ángeles acuden desde el cielo a reunir a estos escogidos con la trompeta. Bueno, fíjate lo que dice el versículo 13. Acontecerá también en aquel día, estamos hablando del mismo momento, que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Otra vez, los reúne a los judíos escogidos, a los judíos creyentes. Esta vez acá añade el elemento de la trompeta, los reúne a los esparcidos por toda la tierra para adorar a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Tenemos también otros pasajes paralelos que dicen exactamente lo mismo. Hablan de la reunión de los hijos de Israel al final o en la consumación del día de Jehová. Tenemos allí
Jeremías 23, eh, creo que era 3 al 5. A ver. Dice, y yo mismo recogeré, Dios recogerá el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora, vos podés decir que esto se refiere al cumplimiento de la vuelta del exilio de Babilonia, de Persia, a la tierra de Israel en el contexto de la reconstrucción del templo en el siglo y de la ciudad entre el siglo eh, sexto y el siglo cuarto antes de Cristo. Bueno, pero el mismo pasaje nos da el contexto en el cual ocurrirá este recogimiento de las ovejas del remanente de Israel de Dios. El verso 5: He aquí vienen días, dice Jehová, y esto se refiere a ese día también, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjate que primero ocurre esta reunión de las ovejas del remanente de Israel, de las ovejas de Dios de Israel, y después nos habla de que de la familia de David el renuevo justo reinará sobre la tierra en medio de juicio, justicia y dicha. Esta es otra forma de describir el reino mesiánico, que el Nuevo Testamento lo expresa en Apocalipsis 20 como el reino de Cristo sobre la tierra en el milenio, inmediatamente después de su segunda venida, después de derrotar a la bestia y a las naciones, y después de encerrar, de castigar tanto a los reyes como a las potencias de los cielos, y junto al diablo encerrarlos en el abismo por 1000 años. ¿Ves cómo se conecta todo? Y acá no aparece la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada antes de la gran tribulación, antes del periodo o del despliegue del día de Jehová. Tenemos también un pasaje más. eh, Acá está. Miqueas 2:12. Vamos a esperar un poco. Ahí está. Fíjate lo que dice Miqueas 2:12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Es, es sorprendente que el profeta Miqueas hace mención de Bosra. Bosra es una de las ciudades que se menciona en relación a la batalla de Armagedón, a la matanza que hará el Señor con sus enemigos allí en Armagedón, en Isaías 34. Fíjate que acá lo menciona. O sea que en el contexto de ese enfrentamiento entre los reyes de la tierra, comandados por la bestia, y el Señor Jesucristo, que vendrá
ocurre esto. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Vamos a agregarle el contexto del versículo 13. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino, pasarán la puerta y saldrán por ellas, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Fíjate que acá otra vez aparece este rey mesiánico, después de que Dios junta a al resto de Israel, aparece el rey mesiánico y Jehová llenando o gobernando a los israelitas y a toda la tierra. Fíjate que acá yo no interpreté el texto de Mateo 24-29 de acuerdo a mi predisposición dispensacional, de escatología dispensacional, sino que lo hice a la luz de los textos más claros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, probando que Mateo 24-31 no habla del arrebatamiento de la iglesia, sino de el acto de nuestro Señor Jesucristo en el contexto de su segunda venida, de enviar a sus ángeles y reunir a el remanente del pueblo de Israel sobre todas las naciones. No les voy a citar el texto que cité en el último video que hice porque ya lo analizamos, pero te animo a que lo leas y vas a ver que eh, se conecta de forma eh, clara con todos estos pasajes que hablan de la reunión del remanente en el día de Jehová, en la plenitud del día de Jehová. Ese texto es Isaías 11, que habla de que el Señor Jesucristo será, el Mesías será el estandarte de todos los pueblos y llamará a todos los escogidos que están de un extremo a otro de la tierra. A mí me encanta ese pasaje porque usa el mismo vocablo o las mismas expresiones que usa el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24-31. Más claridad, como decía un viejo dicho acá en Argentina, más claro echale agua. Mateo 24-31 no habla de un rapto de la iglesia postribulacional, habla de la reunión de Cristo con su pueblo Israel. El rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación. Vamos a decir, esperen que voy a buscar. Esperen un poquito.
Ahí estamos. Bien, ya dejamos. A ver. Bueno, creo que ya dejamos de compartir. Bueno, terminamos acá este video. Espero que haya sido de gran bendición y que haya sido claro y que hayas podido ver que no estoy tratando de forzar los textos bíblicos, sino de conectarlos de acuerdo a su expresión lógica, de acuerdo al tema y propósito que los distintos autores le dieron al texto bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, la prueba es contundente a favor de, en la escatología, en una sana escatología bíblica, a favor de el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y que hay una enseñanza clara acerca de que el Señor Jesucristo, cuando regrese otra vez, ha de recoger a su pueblo Israel, a su remanente, para estar con él también en la tierra de Israel, tal como fue profetizado, no solo allí en Mateo 24:31, sino en las distintas profecías y en los distintos momentos en que hablaron sus siervos los profetas en el contexto del Antiguo Testamento. Bien, terminamos acá, que Dios te bendiga en gran manera. Si te gustó, otra vez compartilo, deja un like. Si no sos parte de este canal, te pido que te suscribas para que podamos seguir creciendo. Y si sos parte y no lo hiciste, hace doble clic en la campanita para que el algoritmo de YouTube pueda darte las notificaciones pertinentes cuando yo esté subiendo un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.